Hoy en Literatura para Oír, nuestro homenaje al libro y los lectores en voces de escritores latinoamericanos contemporáneos. Comencemos con Apartes de El Quijote, una lectura fronteriza por Juan Villoro, escritor mexicano. La suerte de una literatura depende de la forma en que es leída. Sujetos a las consideraciones de la época, los libros modifican su contenido sin cambiar de forma. El exagerado Pierre Menard escribe otro Quijote con idénticas palabras. Italo Calvino encontró una sencilla definición de clásico, un libro que no cesa y nunca termina de decir lo que tiene que decir. Sin embargo, habría que precisar con Borges que la sostenida irradiación de esas páginas depende de manera fundamental de sus testigos. El tema, por supuesto, proviene del Quijote y constituye su núcleo inventivo, la estrella polar de su universo. Cervantes concibe la aventura de un lector radical, incapaz de distinguir la realidad de la fabulación. La lectura patenta el carácter con el que comparecerá en un escenario que es precisamente la construcción de un libro. En el primer tramo de la novela, el forajido Ginés de Pasamonte alardea de que se escriba un libro sobre sus peripecias. ¿Y está acabado?, le pregunta el caballero de la triste figura. ¿Cómo puede estar acabado si aún no está acabada mi vida?, responde Ginés. Cervantes muestra a un personaje cuya vida se escribe a medida que sucede y amplía el juego de espejos. Don Quijote discute lo que ya se escribió de él y actúa para seguir siendo escrito. Nada sabemos de la infancia o la juventud del protagonista. Llega a nosotros como las figuras míticas con sus atributos finales. Poco importa lo que le pasó antes porque no era así. Emerge transfigurado por su inmersión en la lectura. No distingue dónde terminan los libros y dónde comienzan las áridas tierras de la Mancha. Una noción de traslado esencial a la imaginación de Cervantes es la que se refiere a la recepción del texto. Los mensajes dependen menos de su configuración que de la forma en que son recibidos. El arte moderno se funda en este desplazamiento en la valoración de la obra. La belleza y sus efectos no son atributos inmanentes de las cosas, como quería el ideal pitagórico. Dependen de una apropiación creativa de lo real. En sí mismo el tema puede ser un objeto desastrado, equívoco y aún repelente. El fulgor negro del arte español, del Lazarillo a Goya y al esperpentismo, no se explica sin este esencial viraje en la perspectiva estética. Don Quijote ve el mundo como lo ha leído, y así subraya que la literatura se determina por su acto final, la interpretación. Por supuesto, está loco de atar, y su locura es el motor de la historia. Sin embargo, al centro de ese ciclón de disparates anida un remanso de cordura. La novela despliega toda clase de peripecias provocadas por alucinaciones y por un falso sentido de la consecuencia, pero también las discretas razones a las que solo se llega por vía extrema o largo rodeo. La sensatez, a contrapelo del Quijote, le permite argumentar con buen juicio sobre lo que ha mal interpretado. Hay mejor ejemplo del valor múltiple del texto, la sobreinterpretación, los misreadings, la lectura paranoica y la teoría de la recepción de las maneras en que el perturbado caballero combina el rigor y el delirio para leer el mundo. Desde el prólogo, Cervantes se define como intermediario de materiales ajenos. Solo en parte se hace responsable de la obra. Se define como un padrastro, notable concepción de la autoría. En la cultura popular, el padrastro suele encarnar los defectos de la autoridad sin sus virtudes compensatorias. Una figura limítrofe a medio camino entre el deber y el afecto. Así es el autor del Quijote. Se ha esforzado por conseguir las páginas que pueden leerse en el libro, pero no le corresponden los méritos de la invención. Estamos, pues, ante una obra que guarda autonomía respecto al escritor bajo cuyo nombre se ampara. No se trata del recurso del manuscrito hallado, ni del anónimo, sino de algo más raro,
un resultado en parte ajeno y en parte propio, un hijastro. Cervantes se propone como lector inaugural de la obra. Ensambla lo que encuentra, pero no es indiferente a los hallazgos. También es el primer comentarista del relato. En el párrafo inicial informa que el personaje ya ha sido narrado incluso con discrepancia. ¿Hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben? Un sustrato legendario llega a nosotros de nueva cuenta. En el capítulo 9 sobreviene un giro. La versión presente del texto ha sido traducida del árabe. Su autor es Side Hamete Benengeli. Así se establece otra mediación. El autor, entre comillas, Cervantes, recopila, arma y, puesto que no sabe árabe, consigue traductores para la obra. Esto aumenta la deliberada impureza del texto. La historia proviene de un traslado de idiomas. Cervantes, que luchó en Lepanto y cayó preso en Argel, hace que el original provenga de una cultura enemiga. Traducirlo implica cruzar a medias una frontera. Es mucho lo que se percibe en el camino. A propósito de las traducciones, comenta Don Quijote, me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las oscurecen. Cervantes escoge una lengua extranjera y plebeya para contar desde el reverso del tapiz. Corresponde a la lectura transformar el largo y espacioso campo de la novela en un dibujo nítido. El Quijote trata ante todo de cómo se escribe un libro. La trama se estructura a medida que se lee. Si unas páginas se pierden, como en el célebre episodio que deja al vizcaíno con la espada suspendida en el aire, habrá que encontrarlas para que la lectura continúe. En la segunda parte, cuando la primera ya goza de reputación editorial y circula la versión pirata de Avellaneda, los personajes comentan su pasado como un libro y enfrentan el porvenir como un capítulo inédito. Vida y texto son para ellos idénticos. Francisco Rico, que ha fijado los criterios modernos decisivos de aproximación a la obra, comenta que en la segunda parte Don Quijote y Sancho encuentran un mundo que ya es quijotesco. Otros personajes conocen su reputación y la ponen a prueba. En 10 años, de la aparición del primer volumen al segundo, la aventura ha ganado celebridad. Don Quijote es él más su leyenda. En 1605 se le presenta como famoso sin serlo. En 1615 lo era como pocos. Escribe Rico en el prólogo a la edición del Quijote que preparó para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los episodios de Clavileño y la ínsula Barataria demuestran la disposición de personajes nada quijotescos a urdir una celada típicamente quijotesca. Que el mundo se parezca tanto a sus fantasías desconcierta al protagonista. Frente a las firmezas de otros tiempos, ha comenzado a no saber, dice Rico. Don Quijote se confunde por el triunfo de su estilo y la excesiva aceptación de sus intérpretes, puesto que, de acuerdo con el juego de suplantaciones, se desconoce el original de la obra, toda lectura es tentativa. Esta vía indirecta al relato depende de una lengua que mezcla lo culto y lo popular, retórica y oralidad, el romance y los libros de pordiosería, y que admite la posibilidad de ser errónea. Cervantes opera desde la inseguridad de quien no es un autor único y definitivo. Se sirve de un idioma que sabe débil. Esto le permite absorber con mayor libertad voces ajenas, pues no depende de un código asentado. A propósito de Kafka, Deleuze y Guattari, hablaron de lengua menor para su elección del alemán en la comunidad judía de Praga, en vez de checo o del yiddish, idiomas que llegaban a él con una carga cultural más rígida y definida. Cervantes escribe en la lengua del imperio, y en su siglo de esplendor, pero simula perseguir una historia perdida, escrita en una lengua ajena. Los árabes, recuerda en su calidad de intermediario, son muy mentirosos. Ninguna reticencia es poca con quienes son tan nuestros enemigos. La noción de frontera y contrabando resulta decisiva en la concepción de Cide Hamete Benengeli enfrentado contra el castellano.
Si Vargas Llosa escribió una carta de batalla para la gesta de Tirant lo Blanc, el Quijote reclama en su migrante andadura un permiso de residencia para la novedad de su estilo disfrazado de extranjería. Jean Canavallo, biógrafo de Cervantes, pone especial cuidado en describir el rico repertorio cultural que le deparó su vida movediza. De joven respiró el Renacimiento en Italia. Se enroló durante 4 años en la milicia, cayó preso en Argel por 5 años, regresó a la península ibérica para llevar una errabunda existencia de recaudador de impuestos. Volvió a ser preso, esta vez en Sevilla, donde se concentraba la picaresca más variopinta del siglo de oro. Los comentarios de Cervantes sobre otras culturas son de una tolerancia inusual en su época. Conviene recordar que el primer índice de la Inquisición fue promulgado en 1547, año del nacimiento de Cervantes. La historia del idioma vive en ese tiempo su mayor expansión creativa y su etapa más restrictiva. Si algo se puede decir de la personalidad del novelista, que contagia a buena parte de sus personajes, es que encaró la fatalidad con idénticas dosis de resignación, interés y humor crítico. Este talante se aplica también a las culturas desconocidas y lo singulariza en un tiempo poco amigo de la otredad. Cervantes leyó en italiano, luchó cuerpo a cuerpo con los turcos, trabó íntimas amistades en Argel, conoció a toda clase de soldados, prisioneros, pobres diablos endeudados. Después de una pausa de 20 años, regresó a las letras con una obra que recogía imprevistas influencias. Un presunto libro árabe, parodia del género de la caballería, donde comparecerían el poema, la procacidad carcelaria e historias que nada tenían que ver con eso. Quien mejor entendió la fuerza renovadora de este relato mestizo fue un competidor. En una carta escrita antes de la publicación del Quijote, Lope de Vega previene acerca de su perniciosa aparición. La época lo recibió como un espectáculo de ingenios y Cervantes murió con la certeza de haber entretenido a sus lectores. Como ha explicado Rico, durante siglos el Quijote fue un divertimento en español y un clásico en inglés, francés y alemán. Solo hasta el siglo XVIII también ganó el rango de pieza definitiva en español. Es posible que la tardanza en aceptar la profundidad del libro se debiera en parte a que en forma deliberada pactaba con otras culturas y tradiciones. Desde su origen tenía algo extranjero, bastardo. Renovaba lo propio con recursos ajenos y aún enemigos. Al encomiar la escritura desatada, Cervantes fundaba la novela moderna como tierra de indocumentados. Y ahora de Eduardo Paz Soldán, boliviano, estas consideraciones. Tenía 11, 12 años y nada me interesaba más que explorar la biblioteca de mi padre. Abría un libro al azar y lo comenzaba a leer y si me enganchaba podía continuar por horas. Todo muy diferente de estos tiempos en que llego a los libros después de leer múltiples reseñas y escuchar las recomendaciones de amigos en quienes confío. Son tantos los libros y no quisiera perder mi tiempo con algo que no me va a gustar. Quizás he ganado en el porcentaje de libros leídos que admiro, pero he perdido un poco de la capacidad para la sorpresa de mis inicios. Los escritores inventamos nuestra biografía intelectual y nos creamos un linaje en la que solo están las cumbres. Mencionamos entre nuestros mentores a Borges, Vargas Llosa, Coetzee, Bolaño, Woolf, Lispector, y nos olvidamos de esos otros libros menores o populares que leímos y que quizás nos influyan de una manera más profunda que los grandes. Todavía recuerdo con claridad el sacudón que fue para mí leer ficciones a los 14 años, ese momento fundacional en que me dije que si eso era la literatura, entonces quería ser escritor. A esa misma edad me deslumbraron 100 años de soledad y Lolita, que descubrí de casualidad en la biblioteca de un tío en Santa Cruz. Sin embargo, reconozco que hoy no sería el que soy
sin esos otros libros que leí en un momento en que mi capacidad para absorber lo que caía en mis manos estaba en su punto máximo. En la biblioteca de mi padre encontré los libros de Erich von Däniken. Este reduccionista suizo defendía la idea de que los extraterrestres habían estado aquí antes que nosotros y eran los verdaderos creadores de nuestras principales civilizaciones, responsables tanto de las líneas de Nazca como de las pirámides egipcias y las estatuas de la isla de Pascua. Leía y veía las fotos que apoyaban las teorías y no sé si me lo creía todo, pero al menos estaba dispuesto a dejarme maravillar y no descartarlas. Con los años se ha demostrado que von Däniken falseó muchas cosas. Por ejemplo, contrató a un alfarero para que hiciera vasos de cerámica mostrando imágenes de platillos voladores y presentó esos vasos como si hubiesen sido descubiertos durante excavaciones arqueológicas, y que sus ideas eran un refrito de El retorno de los brujos, un libro muy popular en los años 60 que exploraba, entre otras cosas, la conexión entre el nazismo y el ocultismo y sostenía que los primeros astronautas en la Tierra fueron visitantes extraterrestres. No he vuelto a leer a von Däniken, pero hoy me asombro ante la capacidad de la literatura para imponer sus ficciones a la realidad. Algunos críticos de El retorno de los brujos señalan que el libro le debe mucho a algunos cuentos de Lovecraft, con lo que se puede concluir que mis padres y yo, al leer a von Däniken y creer en sus teorías, éramos Lovecraftianos sin saberlo. Y ni qué decir de un par de generaciones en los años 60 y 70. A mi papá también le gustaban los bestsellers de ese entonces. Leía a Sidney Shelton y a Irving Wallace con placer. Las novelas policíacas eran otra cosa. Había estantes enteros dedicados a Agatha Christie y a Early Stanley Gardner. Podía leerme novelas enteras de la Christie en un solo día, tomar notas para descubrir quién era el asesino antes que el detective Hércules, y eso preocupaba a mi madre. Decía que me crearían una mente morbosa. Para contrarrestar la influencia nociva del asesinato del Orient Express y el misterioso caso de Styles, me compró las obras completas de Shakespeare, que leí entusiasmado. El autor del Mercader de Venecia era más morboso que la Christie. Había otros libros en esa biblioteca, política e historia bolivianas y también literatura clásica. Pero de esos no me acuerdo tanto como de von Däniken y Agatha Christie. Debe ser por algo. Y ahora del escritor mexicano Enrique Serna, lecturas anticonceptivas. El lector común cree que la literatura puede ayudarle a entender mejor el mundo en que vive, las épocas de la historia en que hubiera querido vivir, los misterios del amor, las tortuosas leyes del trato social, los pantanos de la política y los vericuetos infinitos de la condición humana. En resumen, el lector común todavía cree que los libros le pueden decir algo interesante sobre la vida. El lector erudito ya no busca iluminaciones y solo aprecia en una obra su andamiaje intertextual, es decir, su relación con otras obras y autores tanto del pasado como del futuro. Cuanto más lee, más afina su apreciación literaria, pero esa virtud engendra un vicio: el incesante cotejo de lecturas que nos remite de un libro a otro, de un título prestigioso a otro más raro y sofisticado aún, sin tomar en cuenta que la literatura pierde sustancia y el valor cuando el hombre de letras pretende sustituir los hallazgos de la intuición por un laberinto bibliográfico. La mejor literatura busca persuadir, convencer o asombrar. La mala erudición solo sabe imponer su autoridad a la fuerza. Y a veces lo consigue, pues entre el lector común y el erudito hay una especie intermedia, el lector snob, que al toparse con un libro raro o difícil acude al juicio de los entendidos para saber si eso debe gustarle. Pero la cultura enciclopédica y el apego a los modelos prestigiosos también perjudican a los escritores cuando la saturación de ideas ajenas inhibe las propias. Las grandes figuras del Renacimiento italiano,
Petrarca y Boccaccio asimilaron creativamente la herencia greco-latina con una originalidad que los apartaba de sus modelos. No querían construir una nueva preceptiva sobre las ruinas de la antigua, sino emprender vuelos más altos con el impulso liberador de los visionarios. Pero la mayoría de los humanistas, anclados en los hábitos mentales de la escolástica, creían que los clásicos griegos y latinos eran insuperables y por lo tanto el mérito literario consistía en repetir sus hallazgos al pie de la letra. El historiador J.A. Symonds describió los estragos causados por el culto a Cicerón entre los eruditos del Renacimiento. Cicerón había dicho que no había nada, por feo o vulgar que fuese, a lo que no pudiera prestar encanto a la retórica. Esta desdichada sentencia sedujo y descarrió a los italianos. No les preocupaba más que formar libros con frases tomadas de las Tusculanas y las oraciones, seleccionar algunos temas manidos para desarrollarlos y hacer verdaderos alardes de palabrería. Referencia que podrán encontrar en El Renacimiento en Italia, editado en México por el Fondo de Cultura Económica. En esos torneos de erudición estéril destacó el latinista Pietro Bembo, uno de los intelectuales más influyentes de su tiempo, a quien Erasmo de Rotterdam llamaba simio ciceroniano. Otro insigne primate, el humanista Sperone Speroni, creyó haber hallado un método infalible para alcanzar la inmortalidad: memorizar y calcar a la perfección los versos de Petrarca y de Boccaccio, para que de este modo no saliese de mi pluma un solo vocablo, ni de mi caletre un solo pensamiento que no tuviese precedente en los sonetos o en las narraciones de tan preclaros ingenios. Por desgracia para Bembo, Speroni y demás precursores de Pierre Menard, a partir del romanticismo la originalidad se convirtió en el supremo valor literario y sus proezas miméticas quedaron sepultadas en las bibliotecas de los claustros. La sobreestimación de lo nuevo en el arte y la literatura también puede conducir a extremos aberrantes, pero a pesar del terreno ganado por las vanguardias, en los círculos intelectuales contemporáneos, la preceptiva renacentista sigue teniendo importantes adeptos. De hecho, algunos narradores y poetas intentan avalar con argumentos de autoridad una moda que consiste en combinar citas de manera inusitada o en escribir autobiografías que en realidad son crónicas de lecturas. Pitol y Vilamatas brillan en este género, con lo cual confirman la sentencia de Víctor Hugo: cuando la impotencia escribe, firma sabiduría. En el mejor de los casos, el lector de memorias librescas experimenta la satisfacción de pertenecer a una aristocracia cuando ha leído a los mismos autores comentados por el autor. Pero cualquier esbozo novelesco o autobiográfico coloca en primer plano la aventura existencial, aunque el autor quiera soterrarla, y por lo tanto, su ausencia decepciona al lector que busca en vano la vida escamoteada por los alardes de sabiduría. La intuición es la materia prima del talento, no las lecturas. Y el lector común, en el fondo, es más exigente que el lector snob, pues aprecia por encima de todo la creatividad en estado puro o la reflexión lúcida sobre la experiencia vivida. No pretendo, por supuesto, que el escritor sea un demiurgo ignorante, porque la ignorancia tampoco fecunda el talento. Lo ideal sería olvidar las lecturas en el momento de escribir narrativa o poesía, como el recién nacido olvida el útero materno para conservar de ellas las esencias fertilizantes. Quien de veras tiene algo que contar, no necesita invocar todo el tiempo una tradición literaria que de cualquier manera ya forma parte de nuestra sangre. Hoy en Literatura para Oír, Enrique Serna, Gabriel Said y también Juan Villoro, escritores mexicanos, y textos sobre los lectores y las lecturas.